Les invito a abrir sus Biblias, Romanos capítulo 8 y el verso 28. Vamos a tomar como referencia este texto. Le damos la bienvenida a los hermanos que están en casa a través de la plataforma YouTube. Dios los bendiga. Y vamos en este momento entonces a meditar en su palabra. Romanos capítulo 8 y el verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Señor, te doy gracias esta mañana una vez más por el privilegio que tú me concedes de presentarme aquí ante el pueblo. Señor, yo solamente soy un vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Ayúdame, dame la inspiración divina, dame, Señor, la unción y la claridad para transmitir la palabra. Señor, yo estoy seguro que esta palabra traerá vida, traerá fe, esperanza y lo más importante, nos va a edificar para seguir creyendo y confiando en ti. Y en el nombre de Jesús presento mi vida una vez más. ¿Y cuántos dicen amén? Siéntense por favor, hermanos. No te preocupes por el futuro. Díganle que está a su lado: no te preocupes por el futuro. Dígaselo. Yo quiero que se lo diga: no te preocupes por el futuro. Casi siempre cuando termina un año y empieza otro, muchas personas hacen profundas reflexiones y también auguran y proyectan cosas para su vida y para su familia. Si hablamos de terminar el año, muchas personas tienen agüeros y supersticiones, donde se comen las 12 uvas, los interiores amarillos, sacan una maleta y le dan la vuelta al apartamento o a la cuadra donde estén, y una cantidad de supersticiones, pensando que esas cosas de alguna manera van a influir en su futuro. Cuando inicia el año, ya las personas no son tan supersticiosas, pero sí empiezan a hacer planes. Entonces muchos dicen: voy a volver al gimnasio, tengo que bajar estos kilitos que adquirí en diciembre, en las fiestas. Y otros dicen: voy a empezar a organizar mi agenda. Y creo yo que la mayoría, casi que la mayoría, tenemos ese tipo de reflexiones, ¿sí o no? Pero así organicemos y hagamos planes, no deja de generar una preocupación el destino o el futuro. Y más cuando hay una cantidad de noticias y de comentarios no muy buenos. Por ejemplo, en Colombia se habla de que este año será difícil desde el punto de vista financiero. Otras personas tienen miedo a perder sus empleos, sus trabajos, sus emprendimientos. Otras personas tienen que tomar una decisión si viajar e irse de este país y dejar sus cosas. Y así sucesivamente, si usted habla con el común denominador, muchas personas tienen una ansiedad, tienen una gran preocupación por decisiones que tienen que tomar este año y sobre todo estos primeros días o meses de este año. Quiero hablar de tres sentimientos o tres acciones, más bien, tres acciones que pueden generar preocupación para el futuro. Y quiero al final hablarles de 7 cosas que nos darán seguridad para nuestro futuro. ¿Están listos? Pónganse los cinturones. Primero, la preocupación, hermanos y amigos, es improductiva. O sea, no sirve de nada. O sea, preocuparse no sirve de nada. Y es inevitable a veces. Yo creo que aquí ninguno, por más que tenga una estabilidad, una economía clara, una salud estable y muchas cosas garantizadas, ninguno puede decir: yo no sufro de preocupación.
cierto grado de preocupación hay en nosotros, en todos. Porque la preocupación es una palabra compuesta donde tiene un o sea, estar anticipándose o pensando o rumeando, podríamos decirlo desde el punto de vista teológico. Cuando usted supuesta, es pensar, ¿sí? Es anticipar algo que no es real, que no ha pasado, pero que lo ocupa. Entonces, cuando yo estoy preocupado, por lo general, casi el 90% de esas cosas que estamos pensando o estamos rumiando en nuestra mente o nos quitan el sueño o la tranquilidad y la paz, muchas de esas cosas no son reales ni han acontecido, pero están en nuestra mente y nos están robando energía, nos están robando atención, inclusive está atacando inclusive nuestra fe, porque son cosas que llegan y atacan nuestra mente. Nos acostamos y está ahí ese pensamiento negativo, pesimista, de miedo, de fracaso, de que no vas a poder. Y es improductivo porque por lo general siempre son negativos. A veces la preocupación no es positiva. Casi siempre la preocupación es negativa. Y si es negativa, pues naturalmente eso nos va a afectar. Y la palabra del Señor, Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo algo y lo dijo en Mateo el capítulo 6 y el verso 34. Dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. A veces nosotros estamos viviendo o en el pasado, recordando cosas que ya no existen, que ya hacen parte de una historia que seguramente nos afectó, pero que ya no está. O quizás otros están en el futuro, o sea, ansiosos, preocupados por algo que no ha pasado, pero no estás en el presente. Y es en el presente donde hoy, en este momento, tenemos que ubicarnos, hermanos. Si usted hoy quiere tener tranquilidad para el futuro, usted tiene que devolverse del futuro y cancelar su pasado, para que esté en un presente real, 100% conectado con su realidad y con las promesas de parte de Dios. Cada día trae su propio afán. A veces nosotros tenemos pronósticos, no, mañana, por ejemplo el martes yo tengo un desafío, pero yo estoy seguro que el martes Dios estará conmigo también y me ayudará. Pero si yo me preocupo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a suplir? Créalo que de aquí al martes me da úlcera, me da cólicos, me da la pálida, insomnio, y termino en la clínica si me preocupo. Pero si yo me relajo en Dios, disculpen la palabra relajar, no, más bien ayúdenme, descanso en Dios, me descargo en Dios y le digo: Señor, usted es el dueño del oro, de la plata, y usted sabe quién tiene ese dinero. Ponga el sentir en el corazón de esas personas y ayúdame a dormir en paz. Entonces la preocupación se me va. ¿Sí lo creen o no? Eso lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer no solamente con esto, lo hago siempre en todo lo que pase en mi vida negativo. Este es el problema de muchas personas, que no aprenden a tener una desconexión frente a lo negativo. Siempre lo negativo se presenta como un fantasma constante y te aflige y te roba la paz, la calma, y te afecta, inclusive no a ti, sino en tu entorno, porque tu forma de ser cambia, porque eres una persona quizás alegre, una persona dinámica, una persona comprometida con muchas cosas de la vida, pero cada vez que llega algo que tienes que enfrentar, algo que quizás está fuera de tu control, cuando a veces somos nosotros tan autosuficientes que nos gusta tener control de todo, y cuando sabemos que hay cosas que no dependen de nosotros, nos generan mayor ansiedad, y a veces Dios ahí
es donde quiere enseñarnos a que tenemos que aprender a confiar en Él en todo tiempo. ¿Qué beneficios me trae preocuparme? Yo les pregunto, ¿qué beneficio me trae a mí preocuparme? Alguien dirá, oh hermano, eso genera estar alerta, eso genera compromiso, eso genera atención. Bueno, por más alerta que usted esté, la vida sigue, el problema sigue. Usted y yo somos los que nos vamos a enfermar y de pronto vamos a ser afectados en nuestra fe, en nuestra convicción. Mire, el temor usualmente, o la preocupación, está alimentada por algo, y es el temor. El hermano dijo ahorita, yo siento temor, pero el temor reverente, o sea, respeto hacia Dios. Pero yo me refiero es al temor de miedo, ¿sí? De espanto. La preocupación es alimentada por el temor. Y usualmente esas preocupaciones basadas en el temor hacen que uno piense cosas como: ¿qué pensará la gente si me pasa esto? ¿Qué dirán si hago esto? ¿O qué voy a hacer si no puedo ayudar o hacer esto? Es decir, a veces el miedo o el temor responde es al qué dirán, o sea, ¿qué pensarán otros de mí? ¿Qué expectativa tienen otros hacia mí? A veces nosotros nos preocupa más el qué dirán, o el comentario externo, o la desaprobación del otro, y no realmente lo que nosotros pensamos y Dios piensa. Entonces, es allí donde yo tengo que entender que lo primero que yo tengo que hacer es eliminar el temor de mi vida. Mire, cuando uno aleja el temor, por ejemplo, uno tiene que hacer profundas reflexiones y decir, algunos dicen, apliqué para un empleo, y entonces dice, ay, ojalá me llamen, y usted se acuesta y ay, ojalá me llamen para ese empleo, y usted se acuesta y ay, Jesús, ayúdame. Y eso está bien, que usted ore, que saque, pero usted se levanta todos los días a medianoche, ay, ese empleo, yo necesito, Señor, aplico para ese empleo. Usted no come, no duerme, y ansioso, y empieza. Ahora, si el empleo llega, gloria a Dios, pero si no llega, ¿la vida sigue o no? ¿Usted se va a morir si no lo van a contratar? ¿Se va a morir, Angelita? No. Entonces el Señor dice una máxima, realmente esta máxima a mí me encanta, dice, y sabemos, mira que ese texto dice, y sabemos, o sea, no es una improvisación, no es una especulación, no es un experimento. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todo. Si se abre esa puerta, gloria a Dios. Si no se abre, también Dios está conmigo. Entonces ya uno no sufre, que no es que tiene que ser ese negocio, o tiene que ser esa persona, o tiene que ser esta forma. No, hermano. A veces inclusive Dios quiere evitarnos un problema y nosotros estamos haciendo oposición a esa bendición que quizás Dios nos tiene más adelante. Pero es aquí donde muchos nos dejamos alimentar del temor. Y el temor, y qué dirán, y qué pasará, no, nada, no piense en el temor. La palabra del Señor dice precisamente que la paz de Dios es la que puede generar precisamente esa liberación del miedo. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Cuando yo me enamoro del Señor, cuando el Señor está en mi vida, cuando yo me deleito en la presencia del Señor, ojo con esto, cuando usted está enamorado del Señor, ese amor que usted y yo tenemos hacia Dios aleja el temor.
Pero si el temor llega a nuestra vida, la confianza en el Señor se va. De manera que entre más yo me acerque a Dios, entre más confianza, entre más enamoramiento tenga hacia Dios, el temor tiene que huir, porque el temor no puede coexistir, amén, con la confianza en el Señor. Yo no puedo tener confianza y temor, no puede coexistir, no. Yo tengo que tener algo definido, y es que el Señor está conmigo como poderoso gigante y estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no tenga miedo. Si no se da, Dios tendrá algo mejor. Ahora, entonces quiero hablar de 7 cosas o 7 actitudes para nosotros tener confianza frente al futuro. Irelet, ¿está lista? Número 1, deje que Dios cuide de usted. Suena muy sencillo, ¿verdad? Muy básico. Sí, yo sé que Dios cuida de mí. Esta palabra puede ser tan sencilla y básica, pero es muy profunda. Porque a veces nosotros queremos hacer maniobras y queremos sacar a Dios de la ecuación. Entonces, cuando viene la preocupación, entonces queremos darle manejo a la situación. Y yo busco a mi amigo, yo busco a mi familiar, yo hago esto, ejecuto. Y cuando ya nos vemos enredados, comprometidos, es ahí donde buscamos la ayuda del Señor. Ya cuando estamos metidos en el problema. ¿Será que esa es la forma correcta? ¿Será que esto antes me genera más ansiedad? Claro. Mire, cuando uno aprende a decirle, Señor, usted cuida de mí, esto tiene que ser no solamente algo de expresión, sino de actitud. De usted constantemente, antes de hacer algo, antes de planear algo, antes de tomar una decisión trascendental en su vida, usted ponga a Dios allí y al Señor. Yo quiero hablar con usted, Señor, muéstreme, hábleme, guíame. Es decir, que cuando uno empieza a tener esa relación tan fuerte con Dios, tan íntima, que usted ya no toma decisiones apresuradamente o bajo la motivación del miedo, de la rabia, del escape, de querer hacer tantas cosas que a veces como humanos nos asalta. Ahorita vamos a hablar un poquito de las emociones, pero el no tener a Dios allí siempre como un garante, como alguien que yo le consulto de primera mano, siempre nos meterá en problemas. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando uno no aprende a confiar en Dios, se vuelve uno autosuficiente. Y cuando uno es autosuficiente, hermanos, de alguna manera hay ego, hay orgullo. Hay orgullo. ¿Sabían ustedes? Ustedes ven que cuando uno está niño, y el niño por lo general siempre llega un momento en que siente que sus capacidades se están desarrollando, entonces ya no quiere el niño que lo cojan, ¿verdad? Dice, no, se suelta de la mano, quiere caminar solo. El adolescente ya no quiere cruzar la calle con el padre tomado de la mano, porque dice, no, suélteme que yo también puedo salir corriendo, ¿verdad? Eso yo lo he experimentado con mi niña cuando la he visto crecer. He visto que llega un momento que ella toma iniciativas, producto de su desarrollo, de su personalidad, donde quiere ser independiente, ¿sí? Y en esa independencia a veces comete errores, y a veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios. A veces Dios quiere dirigirnos porque sabe que todavía no es el tiempo de soltarnos, todavía Él sabe que Él tiene que acompañarnos en un proceso, pero nosotros queremos soltarnos de Él, decir, no, Señor, no, yo lo hago solo. Y ahí hay orgullo. Y el Señor dice en su palabra, precisamente hablando de esto, dice, Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Quiere decir que Dios conoce el momento oportuno en el cual nos soltará frente a alguna prueba, alguna necesidad en la cual necesitamos ya nosotros el tener una madurez, una responsabilidad, asumir ese nuevo desafío. Mientras que Dios no vea esa capacidad en nosotros
mientras Dios no vea esa responsabilidad y esa madurez, Él nos acompañará. Y es ahí donde yo tengo que aprender a dejar que Dios me cuide. Porque hermanos, si usted y yo no dejamos que Dios nos cuide, vamos a cometer muchas imprecisiones en la vida, créalo, muchas imprecisiones. Me gustaba lo que decía el hermano Steven ahora, que él decía, yo viví un proceso. En muchas ocasiones, les cuento una infidencia, él tomaba decisiones de que quería irse ya. Yo le decía, no es el momento, espera. Déjate moldear por el Señor, deja que Dios trabaje en alguna área. Y él lo entendía como un hijo de Dios, él entendía que no era el momento. Y cuando ya llegó el momento, ya tanto él como yo y seguramente algunas personas que oramos por él, sentimos la tranquilidad que ya era el tiempo, porque aprendió a dejarse cuidar de parte de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Él cuida de nosotros. La segunda razón o actitud que uno tiene que tener para tener tranquilidad y no preocuparse por el futuro es usar la palabra de Dios. Usar la palabra. También suena algo muy básico, pero muchas personas, muchos creyentes no usan la palabra de Dios. De hecho, no la leen. Y si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué conocimiento usted va a tener de Dios? ¿Cómo va a conocer usted el carácter de Dios? ¿Cómo va a conocer usted las promesas de Dios si no lee la palabra? Por eso yo le invito, hermano, a diario, así léase un capítulo, léase un versículo, tenga un devocional personal donde usted diga, yo quiero leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos preocupados, o sea, ocupados en algo que no ha pasado, cuando uno va a la palabra de Dios son promesas, son decisiones que Dios tiene para nosotros, no para otros, para usted también. Entonces el Señor empieza a darle palabra a uno y uno la lee y esa palabra se interioriza en nosotros y nos da tranquilidad. Entonces, por ejemplo, usted tiene que responder por algo, un ejemplo, hipotéticamente tiene que pagar un dinero y usted no tiene cómo hacerlo. Entonces la preocupación le llega y el enemigo empieza a hablarle a tu mente y empieza a decirle, mira, no vas a poder, estás fracasado, te van a hacer daño por esto. Y la preocupación trae temor. Acuérdese que el temor alimenta la preocupación y usted se angustia, pero si usted en medio de la angustia y el temor, usted empieza a leer la palabra de Dios y lee, por ejemplo, el Salmo 23, entonces dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted empieza a recrearse en esas promesas de Dios. Cuando David dijo, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando yo empiezo a alimentarme de esas promesas, eso genera en mí paz y tranquilidad y el temor se va y llega la confianza en Dios. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Josué capítulo 1 y el verso 8. Josué, un muchacho que le tocó, en ese tiempo era joven, pero realmente tenía edad, pero era joven en relación a su generación, le tocó asumir el liderazgo de reemplazar a Moisés. Imagínense, casi nada. Y mucha gente estaba a cargo de él. Y él estaba preocupado, estaba angustiado, tenía miedo de asumir un nuevo proyecto, un nuevo liderazgo. Él de pronto pensaba, ¿será que me van a creer? ¿Será que voy a tener influencia sobre ellos? ¿Será? Y todo eso llegaba a su mente y lo preocupaba y lo angustiaba. Pero llegó un momento que el Señor le habló al corazón y le dijo lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Poderosa palabra, ¿verdad? Él dijo, recréate en la palabra, recréate en ella. Esa palabra elimina preocupación. Número 3, para usted y yo,
no preocuparnos por nuestro futuro. Tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios. Repitan conmigo, el carácter de Dios. Uno conoce el carácter de una persona por lo que habla y también por sus acciones. Y muchos de nosotros a veces, cuando llegamos al camino del Señor, pensábamos en un Dios trascendente, o sea, un Dios lejano. Uno decía, pero Dios está muy lejos, yo no lo conozco. Pero a medida que llegamos a escuchar la palabra, nos damos cuenta que Dios es un Dios eminente, es decir, cercano, que yo puedo hablar con Él, que yo puedo solamente arrodillarme o simplemente elevar una oración y que Él se haga presente a mi vida y escucharme. O sea, eso realmente es tan especial. Y no solamente eso, sino cuando yo empiezo a leer la palabra me muestra el carácter de Dios. Y una de las formas de usted y yo conocer el carácter de Dios es a través de sus atributos. Y los atributos de Dios son únicos y exclusivos y especiales. Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen eso? Y esa misericordia entonces hace de que yo pueda confiar en Él. Que si yo fallo, si yo cometo un error, si voy a recibir un castigo que me merezco, pero me arrepiento, la misericordia de Dios llega. Y cuando yo conozco eso, cuando yo sé que mi Dios es misericordioso, hermano, eso a mí me levanta, eso a mí me ayuda, eso a mí me da fuerza saber de que no hemos sido consumados por su misericordia. Muchos de los que estamos aquí no deberíamos estar aquí, deberíamos estar muertos en un cementerio. Tendríamos una cantidad de problemas difíciles, pero la misericordia de Dios, su carácter nos ha librado de la muerte y de muchas cosas más. ¿Y qué decir de su justicia? De su justicia, de saber de que Él es justo y que cuando estamos en problemas, Él es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Vemos de que a veces nos pagan mal, hemos sido víctimas de injusticia, hemos sido defraudados, tantas cosas, amenazas en contra nuestra. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Si ahora que soy un hijo de Dios, ahora que soy un creyente, ahora que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me vienen males? Y a veces uno piensa que está desamparado en este mundo y que por el hecho de ya no usar las armas o la violencia o las vías de hecho, somos personas vulnerables que todo el mundo va a querer pisotearnos y vulnerar nuestros derechos. Pensamos eso, pero no es verdad, hermano. Dios ha prometido pelear por nosotros. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Y dice la Biblia que los que estamos en su mano, nadie se los arrebatará. Y yo quiero decirle algo más, hermano, que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, y no tendremos temor de nada, porque Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No podemos desconocer el carácter de Dios, hermano. A veces pensamos que Dios como que no entiende, o Dios no escucha, o Dios está como indiferente a lo que nos pasa. A veces pensamos que el silencio de Dios es como Él no existe, como que Dios es un invento humano o es una presunción humana para sentir que confiamos en algo superior. Y tantas filosofías que nos llegan a nuestra mente pensando que Dios no es un ser inteligente, hermano. Dios es más inteligente que nosotros. Él nos creó a nosotros, hermano. Él es el que hizo los cielos, la tierra, el universo. Él es poderoso. Pero a veces nosotros lo subestimamos. Y el carácter de Dios es tan poderoso, tan maravilloso, que Él en todas las acciones que hace es para ayudarnos. Él es misericordioso, Él es justo, amén. Él es, escuche esto, Él es eterno, es decir, que podemos confiar en Él en todo momento. Los amigos a veces nos apoyan, nos acompañan cuando hay dinero, cuando hay salud, amén, ¿verdad? Nos acompañan hasta el cementerio, pero Él dice, el Dios nuestro es eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Ese es el carácter de Dios, hermano. El carácter de Dios trasciende. El carácter de Dios, hermano, es superior al de cualquier, es superior al de un amigo, aún de la familia. Hermano, cuando uno conoce a Dios de verdad, de corazón, Dios se convierte en algo tan especial en uno que pasa, trasciende a un familiar, trasciende a la madre, trasciende al padre, con todo el respeto que ellos se merecen y nuestra admiración. Pero Dios tiene un carácter mucho superior a nuestros padres y aún a nuestros amigos, porque Él nos conoce. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén, aleluya. Dice que el Padre se compadece, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Amén. A veces nuestros padres nos toleran, a veces nuestros padres generan situaciones que ellos piensan que son las mejores decisiones, pero al contrario, muchos quizás han fracasado por el mal ejemplo de sus padres, por no tener padres sabios en la vida que hayan acompañado sus procesos. Pero este Dios maravilloso es un verdadero Señor y Padre que nos guiará y tomará decisiones poderosas y trascendentales para nuestra vida y para nuestras familias. Y el carácter de Él, aunque a veces sea duro, aunque a veces sea difícil de entenderlo, es el carácter que necesitamos para ver la gloria de Dios y ver cosas maravillosas en nuestra vida. El carácter de Dios será importante. Número 4, no le crea a sus emociones. A veces nosotros el futuro se nos complica y nos llenamos de miedo. Es porque nuestras emociones nos traicionan. Muchos de nosotros tenemos baja autoestima y hemos sido afectados de alguna manera emocionalmente. Y a veces pensamos que nuestras emociones las tenemos controladas, pero no, a veces no. A veces el usted no tener sus emociones tan claras y tan controladas en la presencia de Dios te han llevado a cometer errores. A veces muchos terminan creyéndole más a sus emociones que a un criterio claro en Dios. Y el Señor dice en su palabra en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, el corazón es perverso y a veces uno está luchando, a veces Dios te está hablando, Dios te está mostrando cosas, pero tú dices: no, es que yo siento otra cosa, no sé, mi corazón me dice. Y a veces el desligar esa parte emocional de lo espiritual no es fácil, pero cuando uno logra someterse a la voluntad de Dios, es decir, que por encima de lo que a mí me guste o me agrade, yo quiero hacer la voluntad de Dios, eso hará que entonces los sentimientos sean subordinados a la voluntad de Dios. Y Dios siempre va a darnos lo mejor. Dios siempre nos guiará a un mejor destino. Dios nos dará realmente lo que necesitamos de verdad. Las emociones precisamente nos emocionan. Es una ilusión. Las emociones nos traicionan. Las emociones nos hacen ver hipotéticamente cosas que al final son falsas, son efímeras, son pasajeras. Pero el Señor dice: yo conozco el corazón y sé que es perverso, sé que te van a engañar. Entonces el Señor dice: confía en Jehová
Si confía en el Señor, cuando yo confío en el Señor, entonces Él es el que escudriña la mente y el corazón y me dará una mejor enseñanza para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Para usted eliminar la preocupación por su futuro de este nuevo año, deje que la paz de Dios lo gobierne. Digan conmigo, la paz de Dios me gobierne. Hoy las personas no entienden qué es el concepto de paz, porque estamos precisamente viviendo en un gobierno donde ha tenido acuerdos o negociaciones de paz. Y muchas personas a veces tienen esta palabra tan distorsionada porque ha sido mal aplicada. Realmente, mire, la paz, estos días hablaba con alguien, lo estaba evangelizando y yo le dije, una cosa te hace falta. O sea, ese fue como el enganche para empezar a evangelizarlo. Y yo le dije una cosa, porque él empezó a justificarse que él era una gran persona, que él no se metía con nadie, que él era un buen ciudadano, que él era una persona honorable en todo. Entonces yo le dije, una cosa te hace falta. Entonces él, como un mecanismo de defensa, me dice, yo tengo paz con Dios. O sea, yo tengo paz con Dios, yo tengo paz con el Señor y Dios está conmigo. Entonces yo le dije, ¿Dios está contigo? Sí, y tengo paz. Y yo le dije, ¿qué es lo contrario a la paz? Entonces él me dijo, la guerra, el pleito. Y empezó a nombrarme otros sinónimos. Le dije, claro. Entonces yo le dije, ¿tú realmente haces la voluntad de Dios? Entonces ya le fue bajando el tono, me dijo, pues cumplo algunas cositas. Y entonces yo le dije, tú sabes que la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces ya le fue bajando más al tono, me dijo, pues uno trata, ¿no? Yo no soy un santo, ¿no? No soy perfecto, yo de vez en cuando me tomo mis cositas y hago cosas y soy un poquito vulgar. Entonces ya empezó a revelar su corazón. Yo le dije, mira, es que cuando uno quiere justificarse y ser supuestamente justo y decir que está en paz con Dios, esa palabra es muy alta y tú humanamente no lo puedes lograr. La verdadera paz que el hombre puede obtener es cuando sus pecados han sido perdonados y tiene relación con su Creador. Esa es la verdadera paz. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios es lo realmente cuando yo aprendo a someterme a Dios y a hacer su voluntad. Colosenses 3:15 al 17 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y escuchen esto, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y cuando uno aprende, hermano, a darle gracias a Dios en todo, cuando yo quiero hacer todo lo que hago, sea de hecho, de palabra, estoy pensando en agradarlo a Él, entonces la paz de Dios reposará sobre mí. Esa es la verdadera paz. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino con 2 puntos. Y el 6.º punto que quiero hablarles es: aprendamos a esperar pacientemente el futuro. Esperemos pacientemente el futuro. Muchos anhelaron el diciembre, ¿verdad? Y ojalá llegue diciembre. El comerciante, sobre todo, ¿no? El comerciante dice, uy, la mayoría, no todos, pero dicen, ojalá llegue. Este diciembre me paro, dicen algunos. Este diciembre me va a ir bien. Este diciembre la saco del estadio. Este diciembre me planteo. Este diciembre y todo el diciembre. Y pasó diciembre y esa ansiedad
Y otros lo anhelan es por la rumba, ¿no? Por el deleite y el disfrute. Y desde octubre empiezan a adornar la casa y a hacer cosas y atrayendo este mes de diciembre. Y ustedes notan que esa ansiedad por un mes, y por no solamente por un mes, sino por muchas cosas, a veces somos tan ansiosos de que algo llegue. Y cuando eso llega y usted pone su expectativa en eso, a veces eso lo decepciona y lo frustra, ¿sí o no? ¿Cuántos decían? Y hay cosas, hermano, y no quiero ser malinterpretado, pero hay cosas que son necesarias en nuestra vida y son una bendición. Pero cuando yo pongo toda mi expectativa en eso, a veces ese mal enfoque me puede generar problemas. Un ejemplo, hay personas que dicen, el día que me case voy a ser feliz. Y anhelan eso, o sea, es su futuro, el día que yo me case con ese hombre, con esa mujer. Yo creo que a mí lo único que me falta es eso. Sí, yo sentirme amado, amada. Yo quiero que alguien me haga feliz, me haga feliz. Miren la percepción de muchos. Y llega esa persona, llegó ese hombre o esa mujer y se casa. Y realmente a veces esa epifanía se cumplió. ¿Será que se logra a veces esa plenitud, esa expectativa que tenías? ¿Será? A ver, le pregunto a los casados, ¿es una bendición, sí o no? Pero se suplió todo. O sea, ¿eres feliz plenamente? Porque el hogar es un complemento de la vida. Es una bendición tener su esposa o su esposo. Pero cuando yo pongo toda mi expectativa en una pareja, resulta que puedo ser decepcionado. Porque en la vida uno tiene que la vida está llena de muchos componentes que equilibran nuestra vida. Y por ejemplo, muchas personas se casan y se olvidan de Dios y piensan más en esa persona, idolatran a esa persona, dejan de ir al culto por esa persona, dejan de orar por esa persona, dejan de serle fiel al Señor por esa persona. Otros dicen, el día que tenga un hijo, ay no, el día que tenga mi hijo, ver mi proyección allí, ver mi pinta, dicen algunos, ver mi pinta. Y llega el hijo, es una bendición, pero ¿es todo un hijo? ¿Es todo? ¿Un hijo lo llena todo? Dice, ay, yo lo adoro, es mi hijo, lo adoro. Cría cuervos a veces, ¿no? Cría cuervos. Uno cría hijos, mas no condiciones, dicen algunos. Entonces, los hijos son una bendición. Y la bendición que Dios nos ha dado a muchos de tener hijos es una bendición, pero es una parte de muchas cosas que Dios nos regala. Pero cuando usted pone la expectativa en una sola cosa, en algo, por eso es que muchos terminan frustrados en la vida. Porque dejan de crecer en Dios, dejan de desarrollar su proyecto de vida, dejan de hacer muchas cosas solamente por parcializarse en algo. Y cuando usted pone su expectativa en una sola cosa o se centra en una sola cosa, resulta de que ese futuro que usted anhela y desea termina siendo frustrante. Uno tiene que tener paciencia, estar tranquilo. Todo llega en su momento. Hermano Estina, a usted le llegó en su momento, ¿verdad? Su proyecto, a muchos nos ha llegado. Mira, a mí cuando el Señor me llamó al ministerio, me llamó y a los 6 años se cumplió ese llamado. Imagínense usted, yo 6 años esperando que se ejecutara este proyecto de Dios en mi vida. Yo a veces salía a trabajar y me devolvía llorando y decía, Señor, yo no quiero hacer esto, yo soy un predicador. Pero eso era falta de madurez en mí, porque aunque Dios ya me había llamado, tenía que esperar el tiempo. A muchos Dios les ha mostrado cosas y usted dice, pero ¿cuándo? Ya, que llegue. Y a veces usted no se concentra en su vida presente y no disfruta lo que tiene por estar ansioso a un destino que no ha llegado. Disfrute este presente, recréese en Dios, disfrute lo que hay ahora, disfrute lo que tiene ahorita,
Haga lo que tiene que hacer ahora. Tenga los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y haga lo que tenga que hacer ahora. No sea un procrastinador de estar dejando aplazado cosas y esperando en un futuro. ¿Cuándo se va a consagrar mañana? ¿Cuándo se va a consagrar el próximo año? ¿Cuándo va a servirle al Señor en estos días? Y cuando usted entonces pone su expectativa en el futuro y todo lo deja para el futuro, usted va a terminar defraudado. Porque Dios necesita esa hora. Dios necesita que haga las cosas ya. Y cuando uno lo hace, escuche esto, cuando uno hace las cosas ya, en el momento, así no se den las cosas como uno las quiera, uno va a disfrutar la vida. El apóstol Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4 y en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Él sabía que si venía la abundancia, estaba tranquilo. Si venía la escasez, estaba tranquilo. Y a veces eso es lo que a nosotros nos hace daño. Pensamos que siempre el futuro será mejor, y ese es lo ideal, esa es la expectativa, que el futuro sea lo mejor. Pero a veces el futuro no es lo mejor. A veces el futuro puede ser escasez, a veces el futuro puede ser una pérdida, a veces nuestro futuro puede ser un fracaso, a veces nuestro futuro son cosas que ni siquiera nos imaginábamos. ¿Quién se iba a imaginar una pandemia en este tiempo? ¿Quién se le iba a imaginar? Nadie. Sin embargo, ya llegó pandemia, ya se está yendo prácticamente. Y aquí los que de pronto decían, no, ¿se acuerdan? Muchos antes de pandemia tenían planes y proyectos, iban a hacer esto y aquello, y toda su confianza estaba en eso. Cuando llegó pandemia, muchos, a mí me tocó hablar con personas deprimidas que no pudieron casarse porque no podían hacer fiestas o aforos masivos. Les tocó dañar prácticamente su matrimonio y casarse virtualmente. A muchos lamentablemente no vieron a sus familiares, les tocó sepultarlos sin verlos, hermano. Tantas cosas que pasaron en esta pandemia que nos dejó tantas experiencias que quizás para muchos fueron nuevas. Todo ese futuro que muchos no esperaban, quizás los sorprendió. Por eso yo no puedo solamente estar pensando que mi futuro tiene que ser así. No, es lo ideal. Mire, hoy somos el resultado, amén. Hoy somos el resultado de lo que hicimos ayer. Si yo hoy hago las cosas bien, mañana en mi futuro estará garantizado en la presencia de Dios. Y quiero terminar diciéndoles, como no me pusieron la pila del reloj, yo pensé que eran las 8:30, iba a predicar 2 horas más. Dios quiere nuestro progreso. Gracias por su amén, hermano. Repito, si usted quiere eliminar su preocupación por el futuro, quiero decirle que Dios está deseoso y quiere un gran progreso para usted. Gran progreso. Así como uno desea que sus hijos estudien, salgan adelante y hagan tantas cosas, hermano, Dios está interesado en prosperarnos a nosotros. Mire, cuando uno tiene eso claro, ese concepto tan claro, hermano, eso le da a uno tranquilidad. Hermano Fernando, Dios está interesado en ayudarme, más que a otros, a sus hijos. Él está dispuesto a ayudarnos. Mire, el progreso y la bendición en Dios está asegurada. Está asegurada. Muchos de nosotros compramos pólizas, ¿cierto? Contra todo riesgo. Aseguramos nuestros carros, nuestras casas, inclusive hasta los préstamos. A usted le prestan y implícitamente en el préstamo tiene que pagar un seguro por si usted se muere o no paga. Y todo el mundo comercial protege siempre su futuro, su patrimonio. Nadie hoy en día financieramente suelta algo sin estar protegido frente al riesgo del futuro.
Pero hermano, usted y yo tenemos una gran noticia y expectativa en parte de Dios. Y es que Dios conoce nuestro destino. Dios conoce nuestro final. Dios conoce el progreso y la bendición que usted y yo vamos a tener en Él. Muchos hoy buscan el horóscopo, buscan las líneas psíquicas. Bueno, el 2023, ¿qué va a acontecer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Y buscan líneas psíquicas, buscan el horóscopo, buscan los signos zodiacales según el signo, y dicen: no, es que a los cáncer o a los escorpiones les va a pasar esto, que a los Piscis les va a pasar esto. Vea, si usted quiere conocer su futuro y si está garantizado y si va a tener progreso y éxito, lea la palabra de Dios, y esa palabra de Dios te va a mostrar tu destino, tu futuro. Y le voy a decir algunos de los destinos y el proceso y de la bendición que muchos de nosotros, amén, le espera: vida eterna en Cristo Jesús a los que creemos en Él, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos creen eso? Él será nuestro sol de justicia. No, parece ser que no lo creen. Él enjugará toda lágrima de nosotros. No habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá COVID, no habrá inflación, no habrá ninguna crisis, no habrá derecha ni izquierda. Estaremos siempre con el Señor para siempre, y nos pastoreará aún más allá de la muerte. Hijo mío, quiero decirle esta palabra de parte de Dios. Recíbala como si Dios le estuviera hablando. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscareis y escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, amén, y es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda tus veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, amén, y escucha, y todo buen camino. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como un tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estén en pie, por favor. Usted le va a decir: Señor, no me voy a preocupar por mi futuro. Ya está claro. Número 1, ¿qué hay que hacer? Déjese cuidar ¿de quién? ¿De la vitamina? ¿De qué? ¿De la vacuna? ¿De qué usted tiene que dejarse cuidar de quién? Número 2, ¿se acuerdan? Use la palabra de Dios. Uy, como que perdí la enseñanza hoy, ¿o no quedó clara? Número 3, hermano Julián, conocer el carácter de Dios. ¿Qué Dios piensa de usted y qué es lo que Él puede hacer por usted? Número 4, hermano Julián, no confíe en sus emociones. Confíe en quién, en el Señor. Hermana Gloria, ¿se acuerda de otra?
Que la paz de Dios gobierne nuestra vida. Eso nos da tranquilidad. Que hermano, que es que el fin del mundo, que la gente se está yendo de aquí de Colombia, que hermano, que tal cosa. Yo tengo paz en Dios. Que hermano, que se le va a acabar la vida, el hogar. Yo espero en Dios. Tengo paz en Dios. Que hermano, se le va a acabar el empleo, te vas a quedar sin empleo. Yo tengo la paz de Dios. Y no es ser mediocre o ser una persona pasiva, sino que aprendemos a esperar en Dios. ¿Qué más, hermano Julián? Anhelemos pacientemente el futuro. Lo que llegue está bien para nosotros, sea bueno o sea malo. Y por último, Dios quiere nuestro progreso. Tercera de Juan. Me llegó ese WhatsApp, no estaba en mis notas. Tercera de Juan 1, ¿qué dice? Tercera de Juan 1 dice: el 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dígale ese versículo al que está a su lado. Amado, dígaselo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es mi deseo también. Así como Dios desea eso de nosotros, yo como pastor también deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Y este será nuestro año, hermano. Este será nuestro año. Un año de victoria, de bendición, de aprendizaje, de metas que vamos a alcanzar, de proyectos grandes, de transformaciones, de cambios, de decisiones que han estado aplazadas, pero que en este año vamos a tomar decisiones. Yo quisiera terminar orando por alguien que quiera venir aquí al altar y le diga: Señor, ayúdame este nuevo año a proyectar mi vida, a proyectar la vida de mi familia, de mis hijos, tus planes, tus negocios, tus proyectos. Vengan aquí al altar, hermano. Mira, es tan importante venir al altar, decirle: Señor, hoy es la primera escuela dominical del año y quiero presentar mi vida, quiero presentar mi familia, mis proyectos. No voy a estar preocupado por mi futuro. Mi futuro está en tus manos. Dígale: Señor, mi futuro tú lo conoces. No voy a tener miedo, no voy a tener temor. Esta enfermedad no será mi final. Esta crisis financiera no será mi fracaso. Esta crisis en mi hogar no será mi destino final. Algo me enseñará Dios. Alguna puerta se abrirá. Dígale esta mañana al Señor: Señor, yo coloco ante tus pies mi futuro y el futuro de mi familia. Y dígale, Señor, que lo guíe en este nuevo año. Mientras cantamos esta canción alusiva a este momento, habla con Dios. Allá en casa, habla con Dios. Y dile: Señor, este nuevo año, dame una oportunidad de hacer las cosas bien. Este nuevo año quiero empezar de nuevo haciendo las cosas bien. Habla con Dios. Habla con Dios. Muros rodean nuestro